amor. De la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero este es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras. Los más frescos gandules, naturales y con coco. El cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá. Siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jajá, para todas tus comidas. Hoy como nunca se acrecienta nuestro compromiso con el campo dominicano, con los agricultores, con los colaboradores de nuestras fábricas y vendedores, con nuestros transportistas y todo el personal de apoyo que saben que nuestros productos tienen que seguir produciéndose porque los alimentos deben seguir llegando a nuestras casas. Gracias a los almacenes y distribuidores, a los colmaderos, a los supermercados, a las farmacias y a todos aquellos que hacen posible que nuestro pueblo calme en parte su pesar. Gracias a todo el personal médico que da todo de sí para combatir con todas sus fuerzas este mal que nos agobia. Gracias a todo el personal de seguridad estatal que protege a la ciudadanía mientras en casa se espera que pronto todo quede en el pasado. En fin, gracias a este valeroso pueblo dominicano que saldrá de esta difícil situación más unido y fortalecido. Porque cuando esto acabe, seguiremos siendo el pueblo hospitalario, feliz, afable y solidario de siempre. Porque somos dominicanos, porque todo volverá a estar bien. Sigamos protegiéndonos para poder proteger, cuidándonos para poder cuidar. ¡Mamá! ¡A desayunar! ¡Y queremos salchichas, Jajá! ¡Yo en revoltillo! ¡Yo como viene! ¡Qué rica! ¡Llegamos! Vamos a merendar. Queremos salchichas, ajá. Yo en hot dog. Yo prefiero más picar. ¡Exquisitas! ¡Hora de comer ya! ¡Ey! ¡Queremos salchichas, ajá! Yo en un locrio. Yo con salsa y mucho pan. Deliciosa. Y tenemos que cenar. Y queremos salchichas, ajá. Yo guisadas y con fritos. Yo con papas y a la brasa. Nutritivas. Y mañana Dios dirá que queremos salchichas, jaja. Vienas de cóctel, de pollo, de pavo y picantes. Jajá, para todas tus comidas. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de La Famosa, claro, y La Famosa, lo más natural. Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más frente al país, pasado y presente, en compañía del eminente ciudadano e interlocutor válido de mis intervenciones públicas ante el país, como es el doctor Sergio Federico Germán Medrano, que tiene el mérito frente a la historia contemporánea nacional
frente a las historias de las luchas políticas, de participar, de figurar su nombre inscrito en dos obras fundamentales que resumen el inventario de los verdaderos valores dominicanos que enfrentaron con decisión, con arrojo y con valentía la dictadura de Trujillo. El libro de mi tío de la vida, Rafael Eduardo Valera Benítez, El complot de Velado, y el libro de Crímenes y Delitos contra la Seguridad Interior y Exterior del Estado, del fino abogado Luis Enrique Castillo, que es el autor de una de las obras fundamentales de la doctrina jurídica dominicana, como es la guía de la prueba en materia civil y comercial, que obviamente ha perdido un poco de vigencia al entrar y promulgarse la ley 834 y 845 del 15 de julio del año de 1978, que integró a nuestro ordenamiento procesal civil las últimas reformas procesales francesas. Y al hablar de Sergio Federico Germán Medrano y de las luchas contra Rafael Leonidas Trujillo Molina escenificadas desde el 14 de junio, también tengo que hablar de la escuela, del pensamiento de figuras notables que hubo dentro de la Iglesia Católica durante el periodo de vigencia de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Tengo que esta noche que evocar al presbítero Oscar Doble Toledano. Tengo que evocar esta noche a propósito de un hermoso artículo que publicó su hijo, al licenciado Zenón Castillo de Asa, un artículo muy interesante que publicó el 12 de mayo del año en curso el destacado banquero dominicano Hampton Castillo Landry sobre su padre, en recuerdo de mi querido padre, el cual señala lo siguiente: hoy quiero rendir un sincero y humilde homenaje a mi querido padre, el licenciado Zenón Castillo de Asa, fallecido en julio del año 2007, y con esto pretendo resaltar las que creo que fueron algunas de las virtudes que lo adornaron: su privilegiado intelecto y su gran devoción por la letra y la poesía, áreas de las que sin lugar a dudas se encontró entre los más destacados de su época, así como su gran humildad, persona de bien, y su disposición de servir y ayudar a todo lo que se le acercase. Siempre fue un hombre de Dios. Voy a recordar un episodio vivido por él, entonces un joven sacerdote de 26 años de edad, en el tiempo en que se encontraba cursando la licenciatura en Derecho Canónico en la Universidad Lateranense en Roma, Italia, entidad donde se graduó. En el mes de enero del año de 1953, el gobierno dominicano recibió, por medio de su embajador en Roma, a la sazón, don César Pina Barinas, una invitación para participar en el segundo convenio de civilidad y de paz cristiana que tendría lugar en Florencia entre el 31 y el 27 del mes de junio de ese mismo año de 1953. La invitación provenía del ideador y organizador de ese evento, el sacerdocio Giorgio Lapira, alcalde de Florencia, que fue una figura muy renombrada, miembro destacado del Partido Demócrata Cristiano de Italia, que vivió su vocación cristiana de servicio al prójimo por medio a la política. Trabajador incansable, participó activamente en innumerables jornadas buscando y mediando para la resolución de conflictos por diversas partes del mundo. Los pobres de Florencia le llamaban el alcalde santo. En la década de 1980, la Santa Sede lo declaró siervo de Dios, iniciando su proceso de beatificación y canonización, y el 5 de julio
del año 2018, el Papa Francisco lo nombró venerable, afirmando que la pira vivió una vida de heroica virtud. Como parte de sus esfuerzos en la búsqueda y la promoción de la paz a nivel mundial, la pira organizaba estas conferencias a las que eran invitadas personalidades de todo el mundo. En esta ocasión, el tema central en que se basaría sería plegaria y poesía. Eso motivó a que el embajador Pina Barinas, al notificar sobre la invitación recibida a su superior inmediato, el canciller Virgilio Díaz Ordóñez, se permitió recomendar que, en el caso que fuese acogida favorablemente la misma, se designara a mi padre como presidente de nuestra delegación al evento. Y acotaba el embajador Pina Barinas que hacía esa recomendación en virtud de que mi padre había sido el ganador de la flor natural en los Juegos Florales celebrados en el año de 1952 en Ciudad Trujillo, y porque su capacidad intelectual era todo lo que se ajustaba al tema de la plegaria y la poesía, que era el tópico de la conferencia. Completaría la delegación dominicana el entonces cónsul honorífico en Florencia, Rupert Maino. El eminente diplomático dominicano Rafael Mencía Lister, en un capítulo de su interesantísima obra Reminiscencias diplomáticas, editora Montalvo, el año 1983, relata que fueron la poesía y la literatura las dos grandes vocaciones de mi padre. Y creo que esta apreciación del licenciado Mencía evidencia que llegó a conocerlo muy bien. Ellos establecieron una gran y sincera amistad, ya que para la época en que mi padre estaba estudiando en la capital italiana, el licenciado Mencía se desempeñaba como cónsul dominicano en Roma y posteriormente en Génova. La recomendación hecha por el embajador Pina Barinas en relación a los delegados dominicanos transcurrió por todos los pasos y niveles de la burocracia de entonces, culminando con la emisión del decreto número 9019, expedido el 12 de mayo de ese año por el presidente de la República, el general Héctor Bienvenido Trujillo Molina, en que se hacía la designación de mi padre y del doctor Mayo como presidente y miembro de nuestra delegación respectivamente ante la Conferencia de Civilidad y de la Paz Cristiana. Dentro de las instancias consultadas no podía faltar el entonces obispo de Santo Domingo de la época, Monseñor Ricardo Pitini, quien también estuvo de acuerdo y dio su formal aprobación para la designación del padre Zenón Castillo de Asa como presidente de la delegación dominicana. Es curioso resaltar el espíritu que se aprecia en las comunicaciones y misivas que circularon entre los diferentes funcionarios involucrados en el proceso, todos figuras muy destacadas y de alto nivel en relación a que estuviésemos la más digna y correctamente representándonos en el evento, pero el costo también para el Estado fuese mínimo. Por ello se tomó en consideración, además de las consideraciones intelectuales de mi padre, el hecho de que se encontraba residiendo en Roma, por lo que el costo de traslado y estadía sería mínimo, se estimaron en unos 100 pesos, los cuales cubriría el gobierno dominicano y en la cual el doctor Mayo respecta no habría más gasto debido a que él residía en Florencia. Llegado el inicio de la conferencia, se dieron cita en Florencia representantes de 41 naciones. Durante la sesión celebrada el día anterior a la apertura, la cual tuvo efecto en el Palacio Vecchio, el presidente de la delegación dominicana hizo las siguientes declaraciones. La República Dominicana había contraído con Florencia una deuda que pesaba sobre su responsabilidad desde hacía varios siglos. En Florencia, Alejandro Geraldini nos mandó a Santo Domingo por medio de España en los principios del siglo XVII un embajador egregio de la plegaria y de la poesía. Hoy Santo Domingo quiere saldar esa deuda adhiriéndose de corazón al segundo Convenio Internacional de la Paz y la civilidad cristiana y enviando embajadores de plegaria y de poesía en la seguridad de que estos dos elementos
orientado según el corazón de Cristo, podría llevar al mundo la bella realidad que Dante cantaba desde la pequeña Florencia del medioevo, al saber que vivía en paz sobria y púdica. El día 26 de junio, después del mediodía, le correspondió el turno a la representación dominicana para presentar su exposición en el Congreso. Del contenido del trabajo presentado por el presidente de la delegación extraemos algunos párrafos. La República Dominicana está al lado de Florencia. De no proceder de esa manera, la República Dominicana había traicionado una gloriosa tradición que dentro de América la distingue como un país singular, porque la República Dominicana es tierra que nació al mundo de la civilización cristiana al amparo de la plegaria y de la poesía. No hay que olvidar que fue allá donde se asentaron las grandes primacías que fueron paulatinamente amasando el perfil cristiano de América. Fue allá donde se dijo la primera misa en el Nuevo Mundo, donde se estableció el primer obispado. Por eso nuestra catedral es primada de América, donde se celebró la primera ordenación sacerdotal, la de Fray Bartolomé de las Casas, apóstol de los indios, donde se veneró en un santuario propio la avocación mariana de aquellas tierras, la Virgen de la Altagracia, en 1506, donde se establecieron los primeros conventos religiosos, donde se abrieron las primeras escuelas, donde se fundó la primera Universidad de América, el 28 de octubre de 1538, por la bula papal Apostulados Curmaine de la Santidad Paulo III, donde se escribieron los primeros libros y se cantaron los primeros poemas. No sin razón, un ilustre escritor hispano ha llamado a Santo Domingo la hija de América, la hija de España y madre de América. Parodiando esta frase, yo llamaría a Florencia hija del cielo y madre de la tierra. Santo Domingo y Florencia no se confunden porque son dos líneas paralelas, por el hecho de que guardan entre sí diversos puntos de contacto que obligan a que se nutren la simpatía mutua y se gocen en aproximarse en la prolongación de un plano indefinido que conjuga su fraternidad cristiana. Por eso viven en paz y la disfrutan plenamente. El diario El Tiempo de Roma, el más importante de esa ciudad en la época, en su edición del día siguiente, el 27 de junio, realizó un laudatorio juicio del discurso del delegado dominicano Zenón Castillo de Asa en los siguientes términos. Era la una pasada cuando un padrecito de piel oscura, representante de la República Dominicana, comenzó a hablar. ¿Qué cosa podría decir de interesante un hombrecito que viene del lejano Santo Domingo? Con toda seguridad se preguntaron muchos de los presentes en la sala del Deus Angel, y sin embargo, este pequeño sacerdote, uno de los que se ve cruzar la plaza Minerva de Roma, ligeros y rápidos, los ojos inclinados, el brazo aferrado al delegado cuerpo, y entre este y aquel brevario de color negro con cintas rojas y moradas que salen de las páginas, con su fe, con su juventud, con su inocencia literaria, ha ofrecido la más vitalidad al Congreso que cualquier otro que haya intervenido, aún físicamente, dulzura, esperanza, fuerza. Eso han significado las palabras del padrecito dominicano. Muchacho, alegra la vida, sirvamos al Señor con la sonrisa, mitiguemos la pereza de la vida con una gota de optimismo, con la guitarra soñemos una canción que aligere la dureza del camino. Y proseguía, ciertamente todo es verdadero, nuestra época es terrible, pero escuchemos todavía una vez más a aquellos poetas que nos dicen que a pesar de la realidad, que la vida es alegre. Incluso el mismo alcalde Lapira, al cierre de los trabajos del Congreso, en sus palabras finales, utilizó una expresión de la ponencia de mi padre, resaltar con los brazos en alto,
construyamos un mundo mejor en el cual no sería una paradoja recomendar, muchachos, alegre la vida. La participación de la delegación dominicana se constituyó en un rotundo y total éxito, como se puede apreciar en algunas reseñas de las publicaciones de las épocas y en los comentarios externados por los demás participantes invitados al evento. Mi padre cumplió plena y cabalmente con la misión que le fue encomendada de representar dignamente nuestro país en tan importante evento, poniendo en alto el nombre de nuestra República Dominicana en Florencia, Italia. Así lo hizo en innumerables ocasiones, cada vez que le correspondió, y siempre asumiendo sus éxitos y su logro con total humildad. Ese era mi querido padre. Don Sergio, este es un artículo testimonial sobre el licenciado Zenón Castillo de Asa, escrito por su hijo, que fue indudablemente una figura junto al presbítero Oscar Doble Toledano, de la más curta de las figuras, diría más humanista, que tuvo la Iglesia Católica Dominicana durante la era de Trujillo. Carvajal, no me sorprende ese artículo de Hampton, muy bien escrito, muy sincero y también con una revelación muy interesante sobre la vida de su padre y la participación en ese congreso en Italia y el elogio que mereció de la prensa italiana. Y no me sorprende porque debo decirte que yo soy de Baní, fui clérigo en la iglesia de Baní en mi adolescencia, y cuando en Baní se celebraban las fiestas patronales en homenaje y reverencia a la Virgen de Regla, que son todos los años desde el día 12 de noviembre hasta el 21 de noviembre, que es el día de la Virgen de Regla, el día 21 de noviembre, pero el día 12 comienzan lo que nosotros le llamamos las novenas a la Virgen de Regla. Y ha sido una tradición en Baní que durante esas novenas la iglesia de allá lleva oradores sagrados a Baní para que hagan prédicas en la hora de la novena, que es de 7 a 8 de la noche. Y yo recuerdo que una de las prédicas más impresionantes que yo oí allá fue precisamente una del padre Zenón Castillo de Asa. Castillo de Asa. Óyeme, era un orador sagrado. Lo que yo vi ese día fue un verdadero orador sagrado. Y además de un orador sagrado, hacía un entrelazamiento entre la historia sagrada y las obligaciones de los católicos respecto a las celebraciones de la iglesia. Y además se trasladaba también, según lo que eso recuerdo perfectamente, a ejemplos de la vida cotidiana que servían mucho para que nosotros, todos los que estábamos, el auditorio que él tenía en esa novena, pudiéramos entenderlo bien, comprenderlo. Y a mí siempre se me ha quedado grabado que al final de esa prédica que él hizo, se puso frente a la Virgen de Regla y terminó con estas expresiones que yo siempre le he seguido utilizando respecto a la Virgen de Regla, y le dijo: tú eres vida, dulzura y esperanza nuestra. Óyeme, ahí la gente, con todo el énfasis que él puso en la oratoria y con todo el interés que despertó en el público, no pudo contenerse, y en vez de oración lo que hubo fue un aplauso muy grande ahí ese día. Era realmente, además de ser un orador sagrado, también Zenón Castillo de Asa fue un intelectual y tenía vocación poética. Claro. Hizo muchas publicaciones en los periódicos y revistas de la época. Claro. Se escribía, claro, con frecuencia, y después que dejó también el sacerdocio,
siguió ejerciendo en un ejercicio intelectual muy fecundo. Claro. Realmente fue una persona de un gran interés cultural, un gran interés social en la República Dominicana, y yo me alegro mucho de que tú hayas leído ese artículo escrito por su hijo Hatton, que yo lo conozco por ser amigo del esposo de una hija mía, a quien también felicito por ese artículo. Yo no lo había visto, así es que ha venido muy bien traído. Eso me alegro mucho que lo hayan traído, y eso me ha hecho recordar esa prédica que él hizo allá en Baní, siendo sacerdote, con motivo de la novena Banileja. Claro. Don Sergio, hice esta acotación y este interés de leer este artículo, porque aquí en República Dominicana se quiere a veces descalificar, y quise que una persona con los crisoles históricos suyos, porque en República Dominicana a diario tenemos gente opinando en televisión y trazando normas de moral social sin ningún tipo de crisor, sin ningún tipo de credencial, sin ningún tipo de autoridad moral. Y eso lo estamos viendo en esta contienda política. Y he querido evocar precisamente a Zenón Castillo de Asa como un fino intelectual, como un fino orador sagrado, para que la juventud dominicana sepa aquilatar que hablar de Zenón Castillo de Asa, hablar de Oscar Doble Toledano, hablar del padre Alemán, hablar del padre Arnaiz, era hablar de gente de un nivel intelectual y cultural fuera de lo común, al margen de la propia vocación y fe hacia la iconografía cristiana. Y en la era de Trujillo también hubo, con sus virtudes y debilidades, hubo grandes luces. Y esa protección, ese concordato, que obviamente en un momento determinado que Zenón Castillo de Asa, y es mi diferencia con José Israel Cuello Hernández, propuso el título de benefactor de la iglesia Trujillo, realmente como consecuencia de concordato, haciendo un análisis desapasionado y objetivo de la historia contemporánea nacional, el concordato le dio una protección sobrenatural a la iglesia católica, del cual, como me ha dicho Clides aquí, que al final Trujillo, con las diferencias que hubo, con las posiciones críticas que la iglesia católica mantuvo cuando ustedes precisamente cayeron en prisión en enero del 60, ese 14 de junio, que fue la génesis del distanciamiento de Trujillo en la iglesia, pero hay que reconocer que Trujillo le dio brillo a la inspiración, le dio categoría a la iglesia católica, la prohibió de grandes inmuebles. Y cuando Zenón Castillo de Asa decía que Trujillo era un benefactor de la iglesia católica, estaba respondiendo a una verdad histórica. Porque aquí el dominicano, como decía mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, nosotros los dominicanos tendemos a adular o a detractar, no tenemos una posición crítica. Ahí estaba lloviendo en una de estas noches uno de los candidatos a la presidencia de la República, sin ningún crisol, y un grupo de gente que se han autoproclamado miembros de la sociedad civil, porque ahora ha habido un reciclaje en estas últimas décadas y en esta falta de memoria histórica. Mucha gente que fueron como empresarios, continuadores y albaceas de la fortuna de Trujillo, se reciclaron en la apertura y la democracia y han querido trazar normas aquí en la República Dominicana, sin tener los crisoles, sin tener la autoridad moral. Porque como yo le he señalado, usted calladamente, nadie, como me dijo una gente un día en un palacio de justicia en Santiago,
en el Palacio de Justicia de Federico C. Álvarez, el autor de la ideología política del pueblo dominicano y la finalidad de recurso de casación. Me decía Carvajal, pero Sergio Germán Medrano nunca ha hecho ante el país ninguna demostración de esos crisoles históricos que tú siempre dices en televisión. Si tú no lo hubieses dicho, nosotros no nos hubiésemos enterado. Porque la gente que realmente tiene los credenciales en este país está al margen de todas estas cuestiones. ¿No me entiendes? Entonces aquí estamos en una cosa que estamos llevando el país con una cosa light, con una cosa superficial. ¿Usted me entiende? Sí. Mira, Carvajal, en la historia dominicana, porque ya la época de Trujillo es parte de la historia dominicana. Claro, claro. Y hay que hacer una división muy clara respecto a los intelectuales dominicanos que vivieron la era de Trujillo y sobrevivieron para vivir también la etapa posterior en que comenzó el periodo democrático que estamos viviendo actualmente. Eso hay que separarlo muy bien. El régimen de Trujillo totalizó la vida pública dominicana. Ahí no hubo nada absolutamente que escapara al control político, al control militar y a la vigilancia e incluso a la persecución y asesinato de quienes se le oponían. Trujillo, al totalizar la vida pública dominicana, no lo hizo porque fuera el paladín de un proceso democrático. No, Trujillo totalizó la vida pública dominicana y hasta la privada mediante los servicios de espionaje. Claro. Porque lo hizo mediante la fuerza, el crimen y la opresión. Entonces, la mayor parte, casi todos los dominicanos que tenían vocación y ejercicio de vida intelectual en la República Dominicana pública, tuvieron en algún momento que hacer menciones laudatorias de Trujillo. Si no lo hacían, lo que hacían es que los indicaban como desafecto al régimen y fácilmente iban a la cárcel o terminaban en la muerte. Entonces, la inteligencia dominicana, como se llama, tuvo que someterse a Trujillo, como se le sometió la inteligencia alemana a Hitler en su momento, como se le sometieron a Napoleón. Es decir, que los que han ejercido poderes totalitarios en una sociedad han obligado a la inteligencia, al que piense, al que tiene vocación y elaboración intelectual, lo han buscado y obligado al elogio, al reconocimiento. Aquí hubieron algunas excepciones muy limitadas que tú puedes recordar muy al comienzo de la era de Trujillo, Américo Lugo. Y tú recuerdas la famosa carta de Américo Lugo a Trujillo. Claro, o sea, cuando le proponían que escribiera la historia dominicana. Exactamente, y se negó para no escribir la etapa de Trujillo. Exactamente. Pero tú sabes que Américo Lugo lo tuvo que prácticamente perdió la casa y todo, ahí la Bernardo Pichardo, todo. Se vio al borde de se vio en la penuria. Y se vio al borde de la cárcel y al borde de la muerte. Vicisitudes, como diría el poeta Balaguer. Y al borde de la cárcel y de la muerte. Y hubieron algunas otras personas, pero esas otras personas lo que hicieron fue que hicieron una vida de reclusión. Por ejemplo, el caso de Viriato Fiallo, por ejemplo, que después resurgió como un líder de la Unión Cívica Nacional. Y el papá de Adafelito Alburquerque, don Chichi. Sí, don Chichi Alburquerque. Que se salvó porque, como dijo Clide aquí en televisión, se salvó de las gardas de Trujillo por la prestancia social, porque pertenecía a una de las principales familias de la ciudad de Santo Domingo. Rafael Alburquerque Sayas Bazán, el protector de Mariano Germán Mejía. Sí. Con él fue que Mariano Germán Mejía se inició en el ejercicio de la profesión liberal de la abogacía en la República Dominicana. Quiere decir, Carvajal, que aquí no se puede calificar a nadie
porque en la era de Trujillo escribiera en los periódicos, en libros, o se presentara en la oratoria de las mítines que hacía Trujillo en los pueblos y en la ciudad y en la capital, en todas partes, claro, diciendo discursos a favor de Trujillo, porque eso era una obligación, eso era un mandato que hacía obligatorio, claro, a pena de cárcel o a pena de muerte. Claro, entonces ya, eso es, nadie puede ser, lo que sí caracteriza es que las personas que sobrevivieron a Trujillo, muchos vivieron una vida han vivido una vida o vivieron los que ya desaparecieron, una vida recta, una vida claro, sin ninguna mácula, ¿tú entiendes? Y entonces ya eso lo reivindica frente a cualquier otra. No, y otra cosa, don Sergio, aquí tenemos a mi amigo, a mi querido amigo Bruno Rosario Candeliel, presidente de la Academia Dominicana de la Lengua. ¿Y qué dice Bruno? Haciendo una especie de catarsis social, que durante la instrucción pública en la era de Trujillo fue donde mejor hubo el uso de la lengua española en la República Dominicana, donde se hacen esos registros, porque estamos hablando presentando la cara contrapuesta de la era de Trujillo. La licenciada Janet Miller, en Historia de la Pintura Dominicana, de las Artes Plásticas, que dice que el periodo de oro del desarrollo de la pintura nacional se presentó con el grupo de los cuatro: Gauchage, Gilberto Hernández Ortega, Clara Ledesma, precisamente en la era de Trujillo. Entonces, sí, pero es lo que te digo, la era de Trujillo totalizó la vida pública dominicana, eso incluye las artes, el desarrollo intelectual, ¿tú entiendes?, profesional, la totalizó. Y, claro, si tú buscas trata de establecer un equilibrio entre las partes positivas de esa totalización y las negativas, tú tienes que terminar diciendo que fue más negativa que positiva, porque sí, hubieron aspectos positivos porque era un régimen totalizador y las artes tenían que ejercerse, vivirse en la era de Trujillo, y lo que se hiciera, si era positivo, si era un arte sublime, excelso, era un arte de la era de Trujillo y se veía como arte de la era de Trujillo y era un aspecto positivo. Pero a cambio de eso, mira, los crímenes, la supresión de las libertades públicas, el saqueo del Estado, el Estado al servicio de una familia, la riqueza nacional al servicio de una familia, ¿tú entiendes? La inmoralidad de la vida personal de Trujillo, todas esas cosas no son negatividades que hacen el régimen de Trujillo vituperable. Ahora, te repito, vituperable, pero como régimen totalizador también tuvo aspectos positivos, y uno de esos aspectos positivos tú lo estás mencionando. Y está la educación. Bueno. Ahí está la famosa foto emblemática, la normal presidente Trujillo, donde está Carlos Curiel en un recreo, rodeado de un grupo de discípulos, que de 5 o 6 muchachos, y de ese grupo de muchachos, al azar, una foto tomada al azar, salió de esa foto nada más y nada menos que ese grupo de condiscípulos que estaban con el profesor Carlos Curiel en un reportaje que vino a hacer una revista de Estados Unidos sobre el normal presidente Trujillo. Ese grupo hacía al azar esa foto, analizándola ya en la retrospectiva histórica. ¿Quiénes salieron de esa foto? ¿Quiénes estaban ahí? Manuel Aurelio Tavares Justo, Luis Oliva Guerrero, Marino Vinicio Castillo Rodríguez y José Escudero Ramírez. Y se me olvidaba Rafael Lupo Hernández Rueda. Eso le da a uno el tamaño. Yo porque por los credenciales, y como usted tiene esos credenciales históricos de ser un luchador antitrujillista, yo tengo que ser respetuoso de su dolor y de su pasado y de su lucha. Pero por ejemplo, aquí en la apertura y la democracia, usted dice, no, que la riqueza, pero toda la riqueza, como lo dijo de Trujillo Vallenilla Lam, toda mi riqueza que está en manos del pueblo dominicano y pasó a manos del pueblo dominicano. Cuando el Consejo de Estado, el universo Consejo de Estado, el triunvirato y todas esas cosas, ¿qué fue lo que originó? ¿Qué fue lo que le picó a Unión Cívica Nacional
y a todo el mundo a conspirar contra Juan Bosch cuando vieron el tamaño del patrimonio que dejó Trujillo. Porque como dice Trujillo, mi riqueza se quedó aquí en República Dominicana. Trujillo fue una figura en ese sentido, no estoy elogiándolo, pero fue una figura que creó una gran riqueza nacional que se quedó en República Dominicana. Y es lo que hemos dicho, que en la apertura y la democracia hemos pasado de un trujillismo unipersonal a un trujillismo plural, porque ahora hay diversos trujillitos en muchos estamentos de la sociedad. Lo vemos en el transporte, lo vemos que sé yo cuántas cosas. ¿Tú me entiendes? Sí, pero no justifica eso. No es un tema comparable, no ni justificativo, sí, de ninguna manera. Incluso te debo decir una cosa, ya para terminar ese punto, sí, de esa dualidad que hay entre el aspecto totalitario absolutista de la era de Trujillo y la vida democrática posterior y el papel que podía desempeñar una misma persona en esa época de Trujillo y el que desempeñó después. Yo te pongo como ejemplo a don Pedro Troncoso Sánchez, una figura luminaria, un hombre honesto, un hombre pulcro, un hombre ciudadano ejemplar, puro, ejemplar, filósofo, sin embargo, el autor de episodios duartianos, bueno, no, defensor del ideal de Duarte en la apertura de la democracia. Que te voy a decir que ese que se vio obligado a escribir ditirambos a Trujillo, claro, sin embargo, después de la muerte de Trujillo, escribió una de las mejores obras sobre Juan Pablo Duarte, claro, que se llama La vida de Juan Pablo Duarte. Claro. Entonces, eso te refleja a ti qué era lo que pasaba. Y la biografía de Ramón Cáceres. Sí, los intelectuales estaban obligados, claro, ¿tú entiendes?, a escribir ditirambos a Trujillo, a elogiar a Trujillo. Ahora, lo que lo distingue es lo que vino después. ¿Tú entiendes? Claro. ¿Cómo claro, actuaron después? Claro, y ahí tú entiendes, te puse ese ejemplo porque después don Pedro fue presidente de la Academia de la Historia, claro, y anduvo como un misionero por todo el país predicando el duartismo. ¿Tú entiendes? Claro. Quiere decir que la vida todo es relativo, todo nada es absoluto. Eso es verdad. Bueno, don Sergio, ahora vamos a entrar en la primera pausa de pasado y presente para venir y conversar sobre varios temas de la contemporaneidad. A mí me interesa, don Sergio, que usted, siendo un abogado de litigio, de la importancia que usted tiene en la sociedad, me analice un proyecto de ley sobre los fondos de pensiones que actualmente ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y que usted me haga el análisis sobre ese tema. Mi amor, de la famosa todo, y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco, de la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras, los más frescos gandules, naturales y con coco, el cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá, siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jajá, para todas tus comidas. Jajá. Hoy como nunca se acrecienta nuestro compromiso con el campo dominicano, con los agricultores, con los colaboradores de nuestras fábricas y vendedores,
con nuestros transportistas y todo el personal de apoyo que saben que nuestros productos tienen que seguir produciéndose porque los alimentos deben seguir llegando a nuestras casas. Gracias a los almacenes y distribuidores, a los colmaderos, a los supermercados, a las farmacias y a todos aquellos que hacen posible que nuestro pueblo calme en parte su pesar. Gracias a todo el personal médico que da todo de sí para combatir con todas sus fuerzas este mal que nos agobia. Gracias a todo el personal de seguridad estatal que protege a la ciudadanía mientras en casa se espera que pronto todo quede en el pasado. En fin, gracias a este valeroso pueblo dominicano que saldrá de esta difícil situación más unido y fortalecido. Porque cuando esto acabe, seguiremos siendo el pueblo hospitalario, feliz, afable y solidario de siempre. Porque somos dominicanos, porque todo volverá a estar bien. Sigamos protegiéndonos para poder proteger, cuidándonos para poder cuidar. Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Yo prefiero más picar. ¡Exquisitas! ¡Hora de comer ya! ¡Hey! ¡Queremos salchichas, ajá! Yo en un locrio. Yo con salsa y mucho pan. Deliciosas. Y tenemos que cenar. Y queremos salchichas, ajá. Yo guisadas y con fritos. Yo con papas y a la brasa. Nutritivas. Y mañana Dios dirá que queremos salchichas, ajá. Llenas de cóctel, de pollo, de pavo y picantes. Jaja, para todas tus comidas. Carvajal, el tema relativo a la seguridad social, a las pensiones, yo lo veo bifurcado en dos aspectos. Primero, el aspecto de la seguridad social propiamente dicho, es decir, los seguros de salud especialmente, que protegen a los trabajadores por una parte, y por la otra parte, las pensiones que están previstas para cuando el trabajador agota la vida útil. Si tú tomas esos dos aspectos, te vas a dar cuenta que ninguno de los dos ha funcionado en la República Dominicana hasta ahora. No se puede hablar del futuro porque es imprevisible. Claro. Puede ser que cambie, puede ser que mejore, pero la realidad es que lo que hay ahora no funciona. Tú tienes una seguridad social donde, comenzando que, por ejemplo, y esto es una queja generalizada, cuando se va a una consulta de un médico y el médico, que es el perito, que es el que sabe la recomendación que le va a hacer al paciente en base a la enfermedad o a lo que vislumbra en su organismo, le da una receta para ir a un laboratorio o para ir a una farmacia. Lo primero que hacen en el laboratorio y lo primero que hacen en la farmacia es llamar a la compañía que está asegurando, ¿tú entiendes?, a ese trabajador para que diga si autoriza o no autoriza esos servicios. Y generalmente se da el caso que si son servicios muy amplios y costosos, los niegan, abiertamente los niegan. Yo había oído esa historia
Y decía, bueno, la tengo que creer porque es tanta la gente que tiene esa queja que hay que aceptar que es una verdad. Pero resulta que allá en la oficina de nosotros, una empleada se fue a un médico, el médico le recetó una batería de análisis, muchos análisis, porque quería hacerle un examen exhaustivo para determinar realmente qué era lo que le estaba ocurriendo en su organismo. Y tú sabes que le negaron, porque en la compañía donde está asegurada, se le ocurrió decir que eso eran demasiados exámenes, pero eso fue lo que le recomendó el médico. Eso no fue ella que fue a hacerlo motu propio. Quiere decir que si tú te pones a ver eso y lo que asegura, que generalmente también cuando hay un internamiento en una clínica, finalmente el asegurado tiene que terminar pagando más que lo que paga la aseguradora. ¿Tú entiendes? Porque son muy limitados. Tú te das cuenta que ese es un seguro que no está llenando su finalidad. Sin embargo, le están haciendo unos descuentos por ese concepto a los trabajadores que van a las arcas de las compañías que emiten las pólizas de seguro y que no cumplen sus obligaciones con los asegurados. Quiere decir que por ese lado la seguridad social ha fracasado en la República Dominicana. Entonces, si nos vamos a los fondos de pensiones, bueno, fíjate esta situación, aquí se ha creado un sistema de ahorro para pensiones donde se le van entregando y descontando al trabajador sumas de dinero que durante muchos años no las va a poder aprovechar, porque hasta que no se retire, ya por la edad o por una enfermedad, no va a poder disfrutar de la pensión. Pero mientras tanto, ese dinero está siendo usufructuado por las compañías estas que son de los fondos de pensiones, las administradoras de fondos de pensiones. Exacto. Y esas administradoras de fondos de pensiones tienen cientos de miles de millones de pesos que lo están invirtiendo en fondos de inversiones que a su vez son negocios de otras personas privadas también, de unas minorías que tienen esos negocios. Y como administradores viven con unos salarios que están muy por encima de la salario normal de un funcionario de una sociedad privada a su mismo nivel, en otra sociedad, quiero decir. Entonces, además de eso, tienen beneficios anuales, y yo me pregunto, óyeme, ¿qué beneficios anuales tú debes de percibir de eso? Sí, debe ser en beneficio de los propios trabajadores. Porque esa fue la polémica. Entonces sí. De ahí tú vienes que se presenta el caso de esta pandemia, que hay decenas de miles de trabajadores ahora mismo que están suspendidos y otros que se les terminó el contrato de trabajo también, aunque le hayan pagado sus prestaciones laborales. Pero tanto los suspendidos como los que se les terminó su contrato de trabajo, los que están ahora mismo en una situación de penuria. Claro. Y, sin embargo, se está tratando de que les retornen el 30% por esta emergencia nacional, del 30% de sus ahorros para que pueda superar la crisis en que se encuentran. Claro. Y mira las dificultades que hay con eso. Hay unas dificultades puesto que fue al Congreso, lo aprobó la Cámara de Diputados, ahora necesita una segunda lectura, pero fíjate lo que pasó en el Senado y tiene que volver al Senado de nuevo, tú me entiendes, otra vez. Y tú vas a ver que va a pasar la pandemia y no ha terminado de resolverse el problema del 30% para los trabajadores. Al final eso se va a diluir y el dinero se va a quedar en manos de las aseguradoras y de los fondos de pensiones. Eso es lo que va a pasar aquí. Mi criterio personal es que eso debe salir de manos de las empresas privadas. Y si se quiere constituir un sector privado que preste esos servicios, bueno, que se haga, pero en competencia con un sector independiente que maneje los fondos de los trabajadores de una manera diferente y sin que haya tampoco esa cantidad de beneficios
directos, indirectos y marginales sobre esos fondos. Sí. Eso es la idea que yo tengo. Muy válida, don Sergio. Y además, fíjese una cosa, ya para ya terminar, de que nos han hecho señas que hemos llegado al final del espacio de tiempo de pasado y presente. Esa ley de seguridad social que creó mucho escozor entre el grupo de Damoncito Valle y Alejandro Grullón, por querer nombrar una superintendencia de pensiones, porque ya se sabía que esa ley, que don Hipólito Mejía, a quien yo admiro mucho y respeto, esgrime como uno de sus principales logros de gobierno, una ley de seguridad social. Y ahí participó Arimendi Díaz Santana y un grupo de gente de aquí. Pero ha sido a fin de cuentas una ley que lo que ha servido para beneficiar con esos fondos a grupos económicos. Sí, sí. Fíjese que están invertidos. Ahora todos los economistas de las diversas escuelas dicen, no, vamos a crear una crisis de una devaluación de la moneda. ¿Por qué? Porque el dinero está invertido, lo tienen gente que no son los propios trabajadores. Entonces, de los beneficios que se genera eso, la administradora de los fondos de pensión, entonces, de esos beneficios no se capitaliza ni se le pone dinero al trabajador. Esa ley está muy, eso está muy complicado. Esa ley está muy, no beneficia para nada al trabajador. Eso es una ley diseñada para beneficiar al gran capital financiero dominicano. Porque ¿cómo es posible que una persona que esté ya en un estado, por ejemplo, hay una cesación, hay una ruptura del contrato de trabajo por el desahucio? En otros estudios comparados, en otras legislaciones sociales, pues la persona tiene acceso a una porción de los fondos de pensiones. Claro. Es que aquí no se está pidiendo nada nuevo. Es que son fondos de los trabajadores y a ellos que deben devolvérsele en caso de necesidad como es esta emergencia nacional. Claro. Eso está muy claro. Bueno, don Sergio, lamentablemente ya hemos llegado al final del espacio de tiempo y solo me resta darle las gracias al país y a la sociedad dominicana por elegir una vez más Pasado y Presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales, los temas trascendentes de la sociedad dominicana, acompañados siempre de personas con autoridad moral y con crisol histórico, como es don Sergio Federico Germán Medrano. Buenas noches, amigos televidentes.